Buenas noches a todos, buenas noches Andrea. Hola, buenas noches, doctora Ana María. Bueno, la doctora Ana María es nuestra experta en este próximo tiempo. Ella es doctora médica general de la Fundación Autónoma de las Américas, es especialista en medicina forense de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que bienvenida, doctora Ana María, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Como lo dijo Andrea, el día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de la violencia de pareja desde la medicina forense. En estos casos, para realizar cualquier abordaje médico forense, se deben seguir unos lineamientos, guías y protocolos que son establecidos por el mismo Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y algunos de estos pues son actualizados recurrentemente. Pero también, pues dependiendo del año en que ocurren los hechos, pues se va a utilizar la guía vigente para esa época. Para iniciar una valoración forense integral de la violencia de pareja, se requiere primero tener un consentimiento libre e informado de la persona que vamos a examinar o de su representante legal, si éste fuera incapaz o cuando se trate de un menor de edad, explicarle en qué consiste el procedimiento que se va a realizar y dejarlo todo esto plasmado en el informe pericial. En cuanto al relato de los hechos o la anamnesis, para orientar la investigación y el abordaje clínico forense integral de la violencia de pareja, es fundamental contar con un recuento concreto sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon todos los hechos. Se le debe solicitar a la persona que haga un relato de los hechos. Se debe estructurar la entrevista de tal forma que se obtenga un relato cronológico y secuencial de los hechos que se están investigando y los eventos subsecuentes que estén relacionados. Por ejemplo, si hubo alguna atención médica por parte del servicio de urgencias, qué pasó durante o después de los hechos que nos están narrando. Y la transcripción de este relato debe hacerse de una manera textual y entre comillas, pero no obstante, quien está realizando la entrevista puede insertar entre paréntesis sus observaciones sobre las reacciones o el lenguaje no verbal que tiene la persona que se está entrevistando, asociado a ciertos apartados del relato. Por ejemplo, si se produce llanto durante el relato o si hay pausas de silencio durante ciertas partes de ese relato, se pueden plasmar por la persona que está entrevistando. Siempre se deben evitar todo tipo de preguntas que sean dirigidas o sugestivas, que conduzcan o orienten la respuesta hacia una situación que la persona entrevistada no haya mencionado. Por ejemplo, ante la sospecha de un mecanismo causal, no se debe hacer una pregunta cerrada nombrándolo como tal. Por ejemplo, ¿la golpearon o lo golpearon con un cable? Sino que hacer una pregunta abierta como, por ejemplo, ¿con qué lo golpearon? En los casos de violencia de pareja es muy importante establecer algunos aspectos relacionados con los hechos que muchas veces pueden ser pasados por alto por quien está contándonos el relato y son fundamentales para poder orientar la investigación del caso y el mismo examen médico legal, como por ejemplo la documentación de lesiones patrón, hacer un examen del área genital si se requiere, la recolección de evidencia física o muestras para análisis del laboratorio y también la valoración psíquica neurológica. Se deben realizar en estos casos, obviamente orientado a cada caso específico, preguntas complementarias como si el hecho ocurrió en un solo tiempo y lugar o en más, es decir, el hecho se produjo en varias escenas, si el episodio se acompañó de una agresión verbal y de qué tipo fue esta agresión,
alguno de los miembros de la pareja o ambos habían consumido alcohol o psicofármacos en ese momento. La persona entrevistada se defendió y de qué manera se defendió. Adicionalmente, indagar si hubo persecución, arrastre, mordeduras, si este episodio involucró a los hijos, si ellos estaban presentes y resultaron de pronto agredidos o lesionados físicamente, cómo y por qué fue que resultaron lesionados, o si estaban presentes pero no fueron agredidos en este hecho o simplemente no estaban presentes, si también para el momento de los hechos se aplica que la mujer se encontrara en estado de gestación, si se presentó algún tipo de abuso o agresión sexual concomitante en estos hechos que nos están mencionando en el relato. Entonces, a medida de que avanza este relato, se deben enfocar las preguntas a detalles que son referidos espontáneamente por la persona que se está entrevistando sin insinuar una respuesta en particular. También se debe registrar en este apartado la dinámica de la relación de pareja, es decir, indagar cuándo iniciaron estos episodios de violencia que están siendo referidos por la examinada o por el examinado, cómo iniciaron. ¿Fue primero la violencia psicológica o verbal y luego la física, o fue al contrario? Del tiempo que llevan de relación, al cuánto tiempo fue que empezaron estos episodios de presunta violencia. Se debe indagar también específicamente por qué tipos de violencia se presentaron dentro de esta dinámica de relación de pareja, como por ejemplo si hay violencia física, verbal, psicológica, sexual, económica o incluso pues el aislamiento, o si solamente son algunas, pero sin indagar qué tipos de violencia se presentaron y dejar plasmado también en el informe pericial en caso de que no se hayan presentado los otros tipos de violencia. También se debe aplicar e indagar sobre el enfoque ecológico de la violencia de género, y esto puede entenderse como el resultado de las interacciones entre los factores predisponentes en distintos niveles. Pueden ser niveles individuales, familiares, de la comunidad, en la sociedad e incluso en el Estado. Por ejemplo, a nivel del individuo, el hecho de ser joven, tener una historia de abusos durante la infancia, haber presenciado escenas de violencia conyugal en el hogar, usar frecuentemente alcohol y drogas, también ser de baja condición educacional o económica, o integrar una comunidad marginada o excluida. Estos factores se encuentran asociados tanto para los presuntos agresores o agresoras como para las presuntas víctimas o sobrevivientes de la violencia. A nivel de la pareja y a nivel familiar, también tiene injerencia la práctica del control masculino de la riqueza y la autoridad para adoptar decisiones dentro de la familia, una historia de conflictos conyugales y la existencia de importantes disparidades interpersonales en materia de condición económica, educacional o de empleo. A nivel de la comunidad, el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social, las actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia masculina y la existencia de niveles elevados de carencia de empoderamiento social económico y en particular la pobreza. En cuanto a nivel de la sociedad, los roles de género que refuerzan la dominación masculina y la subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia como un medio de resolución de conflictos. A nivel del Estado también se plasma la inadecuación de las leyes y las políticas de prevención y el castigo de la violencia, además del bajo nivel de conciencia y sensibilidad que tienen los agentes de la ley, los tribunales y los encargados de la prestación de los servicios sociales. En estos casos también se debe evaluar y plasmar en los informes periciales los factores socioculturales que están asociados a los eventos de violencia de pareja e intrafamiliar, ya que las familias se encuentran íntimamente ligadas a su entorno social. Por ejemplo, van a existir unos entornos sociales que favorecen la convivencia
y ofrecen recursos y vínculos y competencias adecuadas para enfrentar problemas cotidianos y estos se convierten en factores protectores, pero de igual forma hay contextos hostiles que carecen de recursos y vínculos protectores y este se convierte en un grave factor de vulnerabilidad familiar. Se debe indagar y plasmar también en estos informes periciales el ciclo de la violencia, la cual se puede entender como el mecanismo a través del cual la violencia va escalando hasta llegar a consecuencias irreparables. Y en los relatos de las presuntas víctimas es fundamental considerarlo en tanto que se puede identificar el nivel de riesgo de esta persona y activar factores protectores que rompan ese ciclo. Este ciclo consta de 3 etapas fundamentales. La primera es la etapa del aumento de la tensión. La persona maltratadora empieza a mostrarse tenso e irritable. Cualquier comportamiento de su pareja va a despertar en él o en ella una reacción de enfado. La segunda etapa es la explosión violenta, es decir, esta persona explota, pierde el control y agrede duramente a su pareja, sea verbal o físicamente, la insulta, la golpea, incluso puede romper cosas, amenazar con matar a los hijos o amenazar de muerte a la otra persona que hace parte de la pareja. Incluso agresiones sexuales, cualquier tipo de violencia se puede presentar en esta etapa. Y por último, llegamos a la etapa de luna de miel, donde el presunto agresor o agresora se siente muy arrepentido de su conducta, por lo menos en las primeras veces sí va a sentir este remordimiento, pide perdón, promete que va a cambiar, que esto no va a volver a suceder, para que posteriormente, de manera repetitiva, se inicie nuevamente el ciclo de la violencia y esto configura también la escalada de la violencia, ya que cada ciclo por lo general se va a volver más violento, se va a subir mucho más el grado de violencia. Aquí nuevamente el presunto agresor o agresora pues se observa irritable nuevamente y seguro frente a la relación y la violencia vuelve a manifestarse aumentando cada vez más la frecuencia y la intensidad de la agresión a la pareja y por ende el riesgo también de mayores consecuencias o incluso el riesgo de muerte. En la indagación de los antecedentes, sobre todo en los sociales y en los familiares, se debe preguntar sobre las características de estas relaciones interpersonales de la persona que se está examinando, por ejemplo, con familiares, compañeros de trabajo, con amigos, explorar el estilo de vida, el nivel socioeconómico, el nivel de bienestar, el rendimiento académico y o laboral de la persona que estamos examinando. Y sobre la historia familiar propiamente dicha, pues se deben explorar las características de la familia de origen de quien se está examinando y también del otro miembro de la pareja. Obviamente si se conoce, como por ejemplo, qué tipo de familia, el tamaño, la composición de la familia, si hay antecedentes de violencia por parte y parte, también antecedentes de consumo de sustancias o también puede haber concomitante o no historia de maltrato o de abandono y en algunos casos también es de utilidad precisar si hay antecedentes de enfermedades que generen una discapacidad física o mental, suicidio o problemas judiciales en los miembros de las familias de origen. También indagar sobre historias de violencia en uniones previas de alguno de los dos miembros de la pareja, las características de la pareja y familiar actual, como el tipo de unión, tiempo de convivencia, si están separados en ese momento, hace cuánto están separados y realmente qué motivó esa separación, cuántos miembros componen esa familia, si hay hijos, cuántos hijos la componen, en qué lugar están viviendo, características entre las relaciones de los miembros del grupo familiar, mencionando si hay algún tipo de conflicto,
las relaciones de cada uno de los miembros con la familia extendida de cada una de las parejas, especialmente con los suegros, cuñados y todas estas personas que puedan convivir de la familia extendida, aunque ya no vivan juntos. Obviamente esto es lo que aplique en cada caso específico. En cuanto a los antecedentes médico-legales, se debe indagar sobre estos antecedentes, resaltando aquellos que estén relacionados con eventos similares al que se está investigando en ese momento. Es importante porque ayuda a diferenciar posibles hallazgos de la entrevista o del examen actual que puedan ser correlacionados con el hecho ocurrido en el pasado y, por ejemplo, se surgen preguntas como usted ya había sido agredida o había sido agredido antes, ya había denunciado antes, dónde, cuándo, hacer todas estas preguntas en este apartado y esto también permite asociar valoraciones periciales previas que configuran como tal una historia de violencia de pareja. En los antecedentes médico-quirúrgicos, traumáticos, hospitalarios, psiquiátricos o psicológicos, preguntar sobre los antecedentes para establecer la existencia o una historia previa de alteraciones que permitan realizar diagnósticos diferenciales o recomendar medidas especiales de atención en salud en caso de que fuese necesario. Es fundamental precisar si ha requerido atención médica, hospitalización, tratamientos quirúrgicos o atención psiquiátrica o psicológica relacionados con la violencia de pareja actualmente o en episodios anteriores. En los antecedentes tóxicos se debe indagar por estos antecedentes tanto toxicológicos como farmacológicos de la persona que se está examinando, si acostumbra a consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, si está tomando algún tipo de medicamento o fármaco, especialmente psicofármacos como tranquilizantes, anticonvulsivantes, antidepresivos, antipsicóticos, y explorar si los hechos estuvieron relacionados con el consumo de este tipo de sustancias para identificar la necesidad de realizar un examen de embriaguez y también la toma de muestras como orina y sangre. Y esto debe tenerse en cuenta que el hecho pudo haberse producido en circunstancias en las que se colocó a la persona en una situación de incapacidad, de indefensión o de disminución física, sensorial y psicológica utilizando sustancias tóxicas. En cuanto a los antecedentes sexuales y ginecobstétricos, estos son esenciales para orientar la atención en salud. Por ejemplo, en las mujeres en edad fértil se debe preguntar sus antecedentes ginecobstétricos, como por ejemplo la edad de la menarquia, es decir, cuándo llegó por primera vez su periodo menstrual, la fecha de la última menstruación, si utiliza métodos anticonceptivos, si la respuesta es afirmativa, cuál método es el que emplea y desde hace cuánto tiempo está utilizando este método anticonceptivo, el número de embarazos, el número de partos y abortos o incluso si actualmente se encuentra en estado de gestación. Y también en este punto explorar antecedentes de violencia sexual en la relación de pareja. Y cuando se sospeche un delito sexual que está asociado al hecho que se investiga en la actualidad, se debe tener en cuenta lo establecido en la versión vigente del Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral en la investigación del delito sexual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, e igualmente si se encuentran lesiones físicas tipo equimosis, que son morados, o abrasiones como rasguños o cualquier otra lesión que se encuentre, se debe tener en cuenta lo establecido en la versión vigente del Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de las Lesiones en Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En cuanto al examen físico que se tiene que hacer en estas valoraciones, se deben evaluar los parámetros del examen mental,
todos los médicos tenemos la capacidad y el entrenamiento, incluso desde nuestro pregrado, es decir, desde que empezamos a estudiar en medicina, para realizar un examen mental básico. Por lo menos sí podemos evaluar el afecto, si está orientado, si está hablando muy rápido, si está hablando muy lento, y todo esto también tiene que ir plasmado en el informe pericial. Este examen físico debe ser completo y minucioso y debe estar plasmado en su totalidad en el informe pericial a fin de que se pasen zonas por alto en las cuales puedan existir lesiones o, por ejemplo, evidencia física que el examinado o la examinada pues no haya advertido o no se haya mencionado. Por último, en cuanto al análisis, interpretación y conclusiones del informe pericial, en este apartado se deben correlacionar e integrar los hallazgos del examen clínico forense, tanto positivos como negativos, con la información brindada por la persona que se está examinando y también la suministrada por la misma autoridad, para de este modo aportar informes periciales que sean confiables, útiles y conducentes en la investigación de la violencia de pareja. No es simplemente la realización de un listado, como hemos evidenciado en múltiples informes, o simplemente se limitan a plasmar una incapacidad médico-legal. ¿Por qué lo digo? Porque es que acá es importante aclarar que este informe pericial es el producto de una sola valoración, es un solo contacto con esta persona que se está examinando y por ende se debe plasmar toda la información posible para poder demostrarle al juez, que también desconoce toda esta dinámica y toda esta relación de pareja, poder mostrarle realmente todo el panorama y todos los hallazgos en estas valoraciones. Todos estos puntos, además de otros que les acabo de mencionar, son los que nosotros como médicos forenses particulares que apoyamos a la defensa, vamos a entrar a evaluar en los informes realizados en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de realizar un informe pericial de refutación en el cual determinamos si se cumplen o no los requisitos técnicos científicos contenidos en este caso específico del reglamento técnico para el abordaje integral de la violencia de pareja en clínica forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchas gracias. Vamos a leer algunas preguntas. El doctor pregunta si este protocolo lo encontramos en alguna guía. Sí, doctor, realmente todas las guías, reglamentos y protocolos, incluso para necropsias, para lesiones personales, para sexológicos, todas se encuentran en la página del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas son de libre acceso, cualquier persona puede entrar a verlas. ¿Qué protocolo usa para diferenciar si se trata de una lesión por violencia intrafamiliar o una autolesión? Bueno, realmente para esto no existe un protocolo. Está el de lesiones, pero no para determinar si es autoinfligida o no. Realmente en lo que nosotros nos apoyamos para de pronto poder llegar a esa determinación es haciendo una buena anamnesis, es decir, siempre que hay una lesión se debe preguntar a detalle la cinemática de esa lesión, o sea, cuéntenos cómo fue que sucedió, cómo la cogió, por dónde la cogió, con qué fue que la tiró, o siempre se hace así. Además, por lo general también nos apoyamos en esas historias clínicas de urgencias, porque cuando hay este tipo de lesiones se supone que las personas consultan a urgencias y allí también deberían de estar documentadas esas mismas lesiones que estamos viendo, o que por lo menos sean también congruentes con la cinemática de la lesión que nos está contando en ese momento la persona que se está examinando. ¿El examen sexológico puede ser realizado por un médico general o un médico general puede establecer la credibilidad de un abuso?
Bueno, por lo general los médicos que trabajan en medicina legal son médicos generales. Forenses somos muy pocos en el país, alrededor de 80 forenses en todo Colombia. Realmente no está regulado que un médico general no pueda hacer un sexológico, pues no es el deber ser, pero que se encuentre regulado, no. Algo importante sí es que muchas veces la contraparte introduce estos peritos como médicos forenses y no son médicos forenses, o ellos mismos se presentan como médicos forenses y realmente no son especialistas en medicina forense. Igual, muchas gracias, doctora Ana María, por ese espacio y pues por su participación. Con mucho gusto, que tengan una muy buena noche.